cuadriláteros, definición. Dicto. Cuadriláteros, definición. Es aquel polígono de 4 lados. Es aquel polígono de 4 lados. Los cuales se clasifican en convexos y cóncavos. Los cuales se clasifican en convexos y cóncavos. Punto seguido. Punto seguido. En todo cuadrilátero convexo, la suma de las medidas de los ángulos internos, es igual a 360 grados. Es igual a 360 grados. Bien, dejando espacio para toda esta columna, ahora escriba clasificación. Dicto. Clasificación. Según el paralelismo de los lados opuestos, los cuadriláteros convexos se clasifican en, repito, según el paralelismo de los lados opuestos, los cuadriláteros convexos se clasifican en 1. Trapezoide. Dicto. Trapezoide. Es aquel cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos. Es aquel cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos. Punto seguido. Estos, según su simetría, se clasifican en simétricos y asimétricos. Estos, según su simetría, se clasifican en simétricos y asimétricos. Punto seguido. Ya, punto seguido. En todo trapezoide simétrico, una diagonal es mediatriz de la otra diagonal. 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 Punto aparte, espacio para estos dos dibujos. Ahora 2, trapecio.
Ya, 2 trapecio, dicto. 2 trapecio. ¿Ya? Trapecio, dicto. Es aquel cuadrilátero que solo tiene, un par de lados opuestos, paralelos, los cuales se denominan bases, Los cuales se denominan bases. Y los otros lados se denominan lados laterales. Y los otros lados se denominan lados laterales. Punto seguido. El segmento que une los puntos medios, de los lados laterales, se denomina mediana o base media del trapecio. ¿Sí? Mediana o base media del trapecio. Punto seguido. El segmento perpendicular a las bases, comprendida entre dichas bases, se denomina altura. Se denomina altura. Muy bien, jóvenes, dejando espacio para esta parte. Ya, clasificación. ¿Ya? Clasificación. Escriba. Según las longitudes de los lados laterales, los trapecios se clasifican en... Muy bien, jóvenes, pueden dibujar mientras termino de copiar. ¿Ya?
A ver, por acá. Ya esto es una consecuencia del tema anterior, que es polígonos. Cuando vemos una figura de este tipo, se llama cuadrilátero convexo, y esta otra, cuadrilátero cóncavo. Que, como siempre, nuestro interés en realidad está en los cuadriláteros convexos. O sea, es ahí la observación, ¿no? Solo en los cuadriláteros convexos vamos a definir esas dos cosas, lados opuestos. ¿A qué le vamos a llamar lados opuestos? Van a ser aquellos lados que no tienen extremos en común, como por ejemplo el lado AB y el lado CD son dos lados opuestos. Otro par de lados opuestos en la misma figura sería el lado BC y el lado AD. Son lados opuestos porque ellos no tienen extremos en común, ¿sí? Y ángulos opuestos son aquellos ángulos que no tienen lados en común. ¿Sí? Lados en común. Los lados se refieren a los lados del cuadrilátero. Por ejemplo, este ángulo que mide alfa con este otro ángulo que mide teta son ángulos opuestos. Ejemplo de ángulos opuestos, el ángulo en A con el ángulo en C, ¿no? Otro par de ángulos opuestos, el ángulo que está en B y el ángulo que está en D. Ya, esta propiedad, la que sigue, justamente es consecuencia del tema anterior. En todo polígono, la suma de los ángulos internos siempre nos va a dar 360. Ojo, pero repito, la propiedad está solo asociada a los cuadriláteros que son convexos, no a los cuadriláteros cóncavos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, mira acá. Tienes aquí un cuadrilátero en el cual estos tres miden iguales. Esto mide 3 alfa y esto de acá mide 2 alfa. ¿Cuánto es el valor de alfa? A, B, C, D. O puede ser este también. Acá trazo una bisectriz y acá trazo otra bisectriz. Esto digamos que mida alfa y esto que mida alfa pero más 40. ¿Cuánto es el valor de este ángulo? ¿Ya? A ver. La primera lo hacen así, ¿no? El triángulo que ve acá es isósceles, por lo tanto esto va a medir 2 alfa. Acá también el triángulo es isósceles, así que esos dos miden iguales, 3 alfa. Y nota que este cuadrilátero es un cuadrilátero convexo. Entonces allí podemos decir que este valor 2 alfa con este valor 5 alfa y este valor 3 alfa y este último que es 90, esta suma nos debe dar 360. ¿Ya está? 10 alfa vendría a ser igual, pasar a restar 90, 270. De ahí que el valor de alfa es igual a 27. Y esa es la respuesta. A ver, en el otro. ¿Ya? ¿Cuánto salió? En realidad, aquí el que sabe la propiedad, recuerda que la clase pasada les dije, ¿no? En un triángulo se han trazado bisectrices interiores y exteriores y habían ángulos, ¿de acuerdo? Luego le dije, en una mariposa puedes hacer lo mismo, en un boomerang puedes hacer lo mismo y también en una cometa. Ya, pues aquí, si alguien hizo esa tarea, ese trabajo, sabe que esto sale 20, porque esa es la propiedad, esto es la semidiferencia. Ya, lo vamos a hacer acá, observe. Si esto mide teta, entonces esto también
Si esto mide beta, esto de acá también. Aquí hay un cuadrilátero cóncavo y aquí hemos visto que la propiedad que se tiene en una figura como esta es que este ángulo es la suma de los tres valores, alfa, beta y teta. Ellos dos forman un par lineal, ¿no? Y se sabe que la suma de estos dos, de x con alfa, beta y teta, nos debe dar 180. O sea, que si yo quiero hallar x, debo hallar esta suma. ¿Cómo hallo esa suma? Para eso está el cuadrilátero convexo ABCD. Este valor, alfa, con este valor, que es 2 teta, con este valor, que es alfa más 40, y con este otro, que es en total 2 beta, esta suma nos debe dar 360. ¿Ya está? Acá sería 2 alfa más 2 teta más 2 beta igual a 320. Sacamos mitad, alfa más teta más beta es igual a 160. Justo la suma que se quería conseguir, pues. Esta suma es 160, sumado con algo me da 180, así que ese algo debe ser 20. Y esa es la respuesta. Pero para aquí a futuro, pues, ¿no? Siempre esto es la semidiferencia. Siempre. ¿Está? Ahora, lo que sigue, lo que es la clasificación, en realidad lo que se va a discutir ahí es el paralelismo de segmentos o de rectas. ¿Recuerda la clase pasada? Sí, les comenté la clase pasada. No, hace 2 clases, disculpe. ¿Qué son rectas paralelas? ¿No? Y de ahí también les comenté cómo vamos a definir segmentos paralelos. ¿Se acuerda? Rectas paralelas son aquellas rectas que no se intersectan. Pero no podemos decir lo mismo de los segmentos. Usted va a decir, ya profes, son segmentos paralelos aquellos que no se intersectan. Eso no es así. ¿Por qué? Este segmento y este otro no se intersectan. Y entonces dirá que son paralelos. ¿Cierto? No es así. ¿Cómo se definen segmentos paralelos? Van a ser segmentos cuyas rectas que las contienen son paralelas. Ya, eso nos hace recordar las propiedades dadas, ¿sí? En la clase, hace 2 clases. Por ejemplo, mira, ¿qué pasa si yo tengo por aquí 2 rectas y esta línea que determina un ángulo alfa y otro beta? Si alfa es igual a beta, ¿qué ocurre con las rectas? Son paralelas. ¿Qué ocurre si alfa es diferente de beta? Eso quiere decir que las rectas no son paralelas. ¿Qué pasa si yo tengo por aquí rectas, de modo que estos 2 ángulos, mira, si alfa y teta suman 180, ¿cómo son las rectas? Paralelas. ¿Y qué sucede si alfa y teta no suman 180? Entonces podemos decir que las rectas no son paralelas. Y es lo que nos interesa en este caso cuando vamos a clasificar a los cuadriláteros según el paralelismo de sus lados. ¿De acuerdo? Y sus lados son segmentos, recuerde. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Tenemos aquí un cuadrilátero, de modo que esto mide 90, esto mide 2, esto mide 6. ¿Cuánto mide esto? Si aquí el ángulo mide 60 y acá también el ángulo mide 60. ¿Cuánto es el valor de este lado? Ya, este es un cuadrilátero convexo, ya. Pero ahora nos va a interesar otras cosas de este cuadrilátero. ¿Cuánto es el valor de este lado? ¿Ya lo tiene? Ya, observe. La suma de estos 2 ángulos no es 180. La suma de estos 2 es 150. ¿Eso qué significa? Que estos 2 segmentos no son paralelos. Y la suma de estos 2 nos da 120. O sea, no es 180. ¿Cierto?
Y como ellos no suman 180, estas dos no son paralelas. Ahí está el detalle, mira. Ellos no son paralelas, ellos tampoco son paralelas, entonces en este cuadrilátero no hay lados opuestos paralelos. Cuando eso ocurre, el cuadrilátero se va a llamar trapezoide. Es un cuadrilátero, trapezoide, es un cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos. ¿De acuerdo? Trapezoide. ¿Ya? Y ahí quizás usted dirá, profe, ¿y qué hago entonces aquí? ¿Qué hago aquí? Mira, como ellos dos no son paralelas, ¿sí? Como ellos dos no son paralelas, si se prolongan, se van a llegar a intersectar en algún momento. ¿De acuerdo? 60, 60, este ángulo debe medir 60. Esto aquí mide 90 y reconocen rápidamente que este triángulo es notable. Si este segmento mide L, la hipotenusa mide el doble. ¿Qué más? 60, 60 y 60, saben que aquí este triángulo es equilátero. Que el valor de X, por ejemplo, es igual a la suma de los dos, L más 6. ¿Cómo hallamos L? Observe, este lado, 2L más 2 debe ser igual a este lado, que sería L más 6. Pasar a restar, L vendría a ser, pasar a restar allá, 4. ¿Está? L es 4, por lo tanto el valor de X sería 10. ¿De acuerdo? Claro, usted dirá, profe, un momento, usted prolongó hacia arriba. ¿Por qué? Porque sé que ellos no son paralelos. ¿Y qué hubiera pasado si prolongo estos dos? Hágalo, por favor. Usted en casa resuelve el mismo problema prolongando estos dos lados. Igual la respuesta va a ser la misma, ¿ya? Tarea para usted, tarea para casa. ¿Ya? Ya, ahora vemos aquí. Los trapezoides son cuadriláteros, como ya se mencionó antes, que no tienen lados paralelos. Ellos, a su vez, se clasifican en simétricos y asimétricos. ¿De acuerdo? En realidad, de los dos cuadriláteros, el cuadrilátero común y corriente, sin nada en particular, es el trapezoide asimétrico. Aquí nos interesa el trapezoide simétrico. ¿Ya? A ver, observe aquí. Voy a borrar un momento esta línea para poder resaltar justamente la característica de los trapezoides simétricos. Dice, es simétrico porque esta figura tiene una simetría respecto a una diagonal. ¿Eso qué significa? Que la figura que usted ve arriba se ve reflejada en la parte inferior. El simétrico de esta línea es esta. Y como es un simétrico, deben medir iguales. El simétrico de esta línea es esta. Por lo tanto, deben medir iguales. Y esa es una de las características del trapezoide simétrico. Claro, la otra, la propiedad que tiene este cuadrilátero, observe. Al trazar esta diagonal van a poder afirmar que el simétrico de este segmento, es este. Y el simétrico de este ángulo es este. ¿Sí? El simétrico de este ángulo es este. O sea, miden iguales. ¿Sí? Miden iguales y deben sumar 180. ¿Cuánto mide cada uno? Cada uno debe medir 90 grados. De ahí la propiedad que caracteriza a los trapezoides simétricos, ¿no? Una diagonal es mediatriz de la otra. ¿Sí? En los trapezoides, ¿ah? En los trapezoides. Y yo no creo que exagere si les presento este ejemplo, ¿ah? A ver. Mira, aquí hay una circunferencia y acá hay otra circunferencia. Profe, circunferencia, no estamos haciendo... No, pero escuche, pues, esto no es nada complicado. Centro, los dos centros y traza esta línea. Pregunta cuánto mide este ángulo. Centro O, centro Q. ¿Cuánto mide ese ángulo? Ya, el mismo dibujo te dice cuánto sale, ¿no? ¿Sí? Dices, profe, este es un radio, este es otro radio y deben medir iguales.
Este es un radio, este es el otro radio y deben medir iguales. ¿Qué se ha formado allí? Un trapezoide. Un trapezoide simétrico. ¿Y qué se sabe de los trapezoides simétricos? Las diagonales son perpendiculares. ¿Cuánto vale X? 90. ¿Se acabó? ¿Sí? Bien, 90 grados. Ahora el otro grupo de cuadriláteros, los trapecios. ¿Sí? Ya, los trapecios tienen algo muy importante, ¿ah? Solo tienen un par de lados paralelos, nada más. Los otros dos lados opuestos no son paralelos. Ya, los que son paralelos se llaman bases y los que no son paralelos se llaman lados laterales. Este cuadrilátero, al tener la condición de que solo ellos son paralelos, permite afirmar que ellos, aparte de ser paralelos, tienen longitudes diferentes. Entonces, al tener longitudes diferentes, hay una que va a ser más pequeña que la otra, ¿sí? Una más pequeña que la otra. A ella le vamos a llamar entonces segmento, bueno, base menor, BC, y a la otra le vamos a llamar base mayor, AD. Ya. Cuando ustedes unen los puntos medios de los lados laterales, el segmento que se determina se llama mediana, mediana del trapecio. ¿Ya? La línea de rojo es una mediana del trapecio, pero en realidad yo prefiero utilizar la palabra base media. ¿Sí? En los libros ustedes leen, en algunos libros va a leer que eso se llama mediana y en otros libros va a leer que eso se llama base media. Bueno, en particular, entre nos vamos a usar la palabra base media, segmento MN. Altura, es una línea perpendicular a las bases, comprendida justamente entre las bases, como lo hace la línea CH. Ya, aquí hay dos detalles que se deben discutir. ¿Ya? Primer detalle. Ustedes deben recordar que en un triángulo, cuando se unen estos dos puntos medios, esa línea también se llama base media. Pregunto, ¿cuántas bases medias se puede trazar en un triángulo? Claro, usted dirá, fácil, profe, una, con esto sería la segunda y esto sería la tercera. 3 bases medias. Ahora la pregunta, ¿cuántas bases medias se puede trazar en un trapecio? ¿Qué dicen? ¿Cuántas bases medias se puede trazar en un trapecio? ¿Ah? ¿1, 2, 4? ¿Cuántas? ¿No? Jóvenes, no hay solamente una. Solo hay una base media. Y eso es algo que nos va a ayudar en los problemas. Pregunto, en un triángulo, ¿cuántas alturas hay? 1, 2, 3. ¿Cuántas alturas se pueden trazar? 3. En un trapecio. ¿Cuántas alturas se pueden trazar en un trapecio? ¿Qué dice? 1, o 2, o 4. A ver. Esto es una altura. Esto también es una altura. ¿Y esto qué cosa es? ¿Esto qué cosa es? Ah, son alturas. Claro. Son alturas y todas miden iguales. En un trapecio se pueden trazar varias alturas. Lo bueno es que todas miden iguales. Y nosotros vamos a aprovechar justamente eso. Hay varias, pero todas son iguales. ¿No? ¿No recuerda algo? Todas son iguales, ¿no? Ya. Vamos a aprovechar eso. Por ejemplo, aquí les voy a dar una sugerencia. Va a ver que esto les va a ayudar en sus problemas. Sugerencias, aquí a este costado, sugerencias. La primera, ¿qué hacer cuando yo tengo un trapecio y tengo una altura? ¿Cómo aprovecho ese dibujo? Ah, fácil. Sugerencia, si tienes una altura, trace otra altura. Puede ser esta altura, que es la más común, o puede ser esta otra altura. Pero la idea está en que usted esté pensando en trazar otra altura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, 90 grados, ¿sí? Este segmento mide igual con él y este segmento mide igual con él.
Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Listo, a ver. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto es X? ¿Ya? Ya lo tiene, ¿no? Ahora observe. Note que aquí el triángulo es isósceles. Y usted del triángulo isósceles conoce la base. En la clase pasada se dio esta sugerencia. La mejor manera de aprovechar en un triángulo isósceles la base es trazando la altura relativa a la base. ¿Por qué? Porque esa altura es una mediana. Esas dos partes miden iguales, B y B. Si esto mide 2B, esto de acá también debe medir 2B. ¿Estamos? Ahora observa aquí. Como aquí esto mide 90 y esto también, entonces permite decir que esta figura es un trapecio. Y en ese trapecio, ¿esto qué cosa es? Es una altura. ¿Cuál fue la sugerencia? Tienes una altura, ¿cómo lo aprovecha? Trazando otra altura. ¿Por qué? Porque ellas van a medir iguales. Ya está. A esta figura sí lo conoce muy bien, ¿no? El valor de X sería 30. Se acabó el asunto. 30 grados. Bien, otro detalle. Esto lo dije de bromas hace mucho tiempo y al final vino en un examen, vino en el examen de admisión también, vino en una práctica, en una como la que ustedes van a tener el próximo domingo. Mira, observación. ¿Qué ocurre cuando en un trapecio un ángulo es el doble del otro? Alfa, 2 alfa. ¿Ya? A, B, C, D. ¿Ya? Si este lado mide A, si este lado mide B, y esto aquí es X, ojo, si BC es paralela con AD, o sea, estamos en un trapecio, entonces se demuestra, cuando esto es el doble de él, se demuestra que la base mayor es la suma de los lados que determinan a este ángulo, A más B. Ya, y ahora no voy a pensar que demostrar esto es algo complicado del otro mundo, no, mira, lo vamos a hacer acá. Alfa, 2 alfa, ¿sí? Alfa, 2 alfa. Estamos en un trapecio. Esto mide A, esto mide B, y queremos saber por qué X es la suma de los dos. Ya, justamente aquí, lo único que vamos a hacer es aprovechar la definición de trapecio. ¿Qué es un trapecio? Un cuadrilátero que tiene un par de lados no paralelos y otro par de lados paralelos. ¿Qué pasa con los lados no paralelos? Si ustedes las prolongan, ellas se van a llegar a intersectar. Listo. ¿Qué pasa con las paralelas? Si aquí el ángulo mide alfa, como ellas son paralelas, te permite decir que esto también mide alfa. Y en este triángulo, esto es un ángulo externo. Entonces, ese ángulo es la suma de alfa y este otro. Así que esto necesariamente debe ser alfa. Alfa aquí y alfa aquí, isósceles. Esto mide A. Esto mide alfa y esto también, lo cual quiere decir que el triángulo grande también es isósceles. Es por eso que este valor es la suma de los dos. X es igual a A más B. Ya está. Esa es la demostración de esta observación. Y van a ver que esto les va a ayudar. Van a ver. Listo. Tipos de trapezoides. Disculpen, tipos de trapecios. Cuando clasificamos a los trapecios se hace de acuerdo a los lados laterales y según esto observamos que cuando los lados laterales de un trapecio tienen longitudes diferentes, el trapecio se llama escaleno. Cuando los lados laterales de un trapecio miden iguales, este trapecio se va a llamar isósceles. ¿Sí? Es lo primero que uno debe saber, por qué es escaleno y por qué se llama isósceles. Lo segundo, ¿qué se cumple? ¿Qué propiedad hay en estas figuras?
A ver, si aquí el ángulo mide alfa y aquí mide beta, si los lados laterales son diferentes, los ángulos en las bases también son diferentes. En cambio, en un trapecio isósceles, si aquí el ángulo mide alfa y aquí beta, los ángulos que están en las bases van a medir iguales, alfa igual a beta. ¿Ya? Un detalle más. Mira, cuando en un trapecio isósceles se trazan las diagonales, se logra demostrar que esas diagonales van a medir iguales. ¿Ya? A ver. En todo trapecio isósceles las diagonales van a medir iguales. ¿De acuerdo? Propiedad de los trapecios isósceles. Un ejemplo de trapecio isósceles. Veamos por acá. Mira, esto es un trapecio isósceles. ¿Sí? Esto de acá es un trapecio isósceles. Acá ubico un punto, de modo que este segmento tenga la misma longitud con este otro segmento. ¿Cuánto mide este ángulo? Si aquí el ángulo mide, por ejemplo, 10 grados. ¿Cuánto vale X? El trapecio, repito, es un trapecio isósceles. ¿Ya? A ver, 30 segundos. ¿Ya? A ver. Por definición de trapecio, vamos a poder afirmar, a ver, primero los lados laterales miden iguales, así que si aquí este lado es serrucho, este lado también debe ser serrucho. Eso permite decir que este triángulo es isósceles. Esos ángulos deben medir iguales. Segundo, el trapecio es isósceles, así que este ángulo mide igual con este otro. Esto debe medir teta más 10. Y acá, en este triángulo, como tenemos dos ángulos internos, la sugerencia fue, con dos internos, halle el ángulo externo, ya que ese valor, x más teta, resulta ser la suma de ellos dos. O sea, 10 más teta más 10. Teta a un lado y teta al otro se cancelan, que da que el valor de x sería igual a 20. Y esa es la respuesta, 20 grados. ¿Sí? Bien. Teoremas, por aquí, teoremas. ¿Ya? El primer teorema está referido a la base media. Si Mn es la base media, entonces, dos propiedades. Esa línea, la base media, es paralela con las bases, con la base menor BC y con la base mayor AD. Su tamaño, si eso mide X y las bases miden A y B, se logra demostrar que la base media es la semisuma de las bases.
¿De acuerdo? Ya, ahora por acá. La clase pasada, ¿sí?, se había comentado eso, ¿no? Si yo en un triángulo tengo como dato el punto medio de un lado, ¿qué teorema debo utilizar para aprovechar ese dato? ¿Recuerda? La sugerencia había sido utilizar, ¿sí?, el teorema de la base media o el teorema de los puntos medios. Ya. Algo parecido en los trapecios, segunda sugerencia. Si yo tengo acá un trapecio, ¿sí?, tengo un trapecio y tengo el punto medio de un lado lateral, ¿qué debo hacer? ¿Cómo aprovecho ese dato, esa situación? ¿Sí? Para aprovechar ese dato, lo que debo hacer es trazar la base media, ubicar el punto medio en este lado y trazar este segmento. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que un trapecio solo tiene una base media, así que aquí no hay más que pensar. Trazar esta línea. En cambio, en los triángulos, ustedes decían, profe, ¿puedo trazar esta base media o puedo trazar esta otra base media? ¿Cierto? Había un pequeño problema allí. En cambio, aquí no, porque recuerde, un trapecio solo tiene una base media y eso nos va a ayudar a nosotros. ¿Ya? A ver, ejemplo. Tienes acá un rectángulo. Esto de acá, digamos, mide 5, esto digamos que mide 6, estos dos miden iguales. ¿Cuánto mide este segmento? ¿Cuánto mide PM? ¿Cuánto mide PM? ¿Ya? A ver, sabemos que si aquí esto mide 11, esto también debe medir 11, ¿cierto? ¿Qué más? Olvidándonos un poco de esta parte, podemos notar que esta figura es un trapecio, ¿sí? Esto de acá es un trapecio y este es el punto medio de un lado lateral. Frente a esta situación, ¿cuál es la sugerencia? Trazar la base media, o sea, ubicas el punto medio por acá y luego traza la base media. Y aprovechar que esta línea tiene dos propiedades. Una de ellas, esta es la semisuma de las bases, o sea, sería 5 más 11 sobre 2, esto debe medir 8. La otra propiedad es de que esta línea es paralela con las bases, con la menor y con la mayor. En particular con la menor. Con la menor te sirve para decir que si aquí el ángulo mide teta, este ángulo también debe medir teta. Y si ellos dos miden iguales, el triángulo resulta ser isósceles. ¿Cuánto sale X? 8. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Este último teorema, la segunda parte, esto, es una propiedad muy parecida al de la base media, solo que este segmento es el segmento que une los puntos medios de las diagonales. ¿Ya? Este segmento es paralela con las bases, la misma propiedad de la base media, y su tamaño es la semidiferencia de las bases. Ahora, con esto tengo un comentario por aquí. A ver. A ver. Miren. Cuando me dan un trapecio, por ejemplo, y sé que la base mide 4 y la base mide 10, escuchen lo siguiente. Si yo les pregunto cuánto mide la base media, obviamente ustedes se van a lucir, van a decir que la respuesta es 7, y eso está bien. Pero hay un detalle.
Conociendo las bases, ya no es necesario trazar la base media para que me diga cuánto mide la base media. ¿Cierto? Lo mismo ocurre con el segmento que une los puntos medios de las diagonales. O sea, si yo les digo cuánto mide el segmento que une los puntos medios de las diagonales, ustedes, por favor, no van a trazar esta diagonal, luego la otra, ubicar punto medio aquí y trazar esto para después recién decir que esto es la semidiferencia. No, ya sobreentender que eso tiene esta propiedad, su tamaño es la semidiferencia. No necesitas, repito, trazar las diagonales. Ya, problema número 1. A ver, dice, en un trapezoide, el ángulo en A y el ángulo en C son suplementarios. A ver, un trapezoide es un cuadrilátero que no tiene lados opuestos paralelos. Aquí está, AB, CD. El ángulo en A y el ángulo en B son suplementarios, o sea, suman 180. El ángulo en B, por dato, es 5 veces la medida del ángulo en D. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el complemento de D? A ver, si esto mide X, por dato esto debe medir 5X. ¿Qué nos piden hallar? El complemento de X. Ojo, no es X, sino el complemento de X. ¿Qué sabemos? La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, ¿sí?, convexo, nos debe dar 360. Pero alfa sumado con beta, por dato, la suma de ellos nos da 180. Así que esto sería 180 más 6x igual a 360. Pasar a restar, 6x igual a 180, por lo tanto el valor de x es igual a 30. Se acabó el asunto. Bien, retomando las clases, ya para terminar con esto y los problemas. El paralelogramo dicto, ¿sí? Paralelogramo. Es aquel cuadrilátero que tiene los dos pares de lados opuestos. Es aquel cuadrilátero que tiene los dos pares de lados opuestos paralelos. Los dos pares de lados opuestos paralelos. ¿Ya? Dejando espacio para este dibujo y estas dos líneas, teoremas. Teoremas. 1, dicto. ¿Ya? 1. En todo paralelogramo, los lados opuestos miden iguales. En todo paralelogramo, los lados opuestos miden iguales. Punto aparte. Espacio para estos recuadros, 2. ¿Ya? Dicto, 2. ¿Ya? En todo paralelogramo, los ángulos opuestos miden iguales. Los ángulos opuestos miden iguales. ¿Ya? Espacio, otra vez, para estos recuadros, 3. Ya, lo último. ¿Ya? Lo último, 3. ¿Ya? En todo paralelogramo, ¿ya? En todo paralelogramo, las diagonales se intersectan en su punto medio. Las diagonales se intersectan en su punto medio. Ya, miren. A ver. Este cuadrilátero solo tiene esa particularidad, ¿no? Los lados opuestos van a ser paralelos. Con esta condición nosotros vamos a poder demostrar esos 3 teoremas. ¿Qué dice el primer teorema? Que no solo los lados opuestos
son paralelos, sino que también ellos van a llegar a medir iguales. Estos dos miden iguales. ¿Por qué? A ver, observe por acá, vamos a demostrar el teorema. Tienes aquí un paralelogramo, ¿ya? Y lo que se sabe es que estos lados son paralelos y estos dos también son paralelos. Entonces, al trazar la diagonal, este ángulo tiene la misma medida con él. Y este otro ángulo tiene la misma medida con él, ¿no? Alternos internos. Si este lado es considerado como serrucho, dirá usted aquí, el triángulo tiene alfa, serrucho, teta. Y este otro triángulo, ¿sí? El triángulo también tiene alfa, serrucho, teta. Eso quiere decir que estos dos triángulos son congruentes. Como son congruentes, entonces decimos, si a teta le corresponde un lado que mide A, en el otro a teta le corresponde este lado y debe medir A. Si aquí a alfa le corresponde un lado que mide B, en el otro triángulo a alfa le corresponde este lado y debe medir B. ¿Listo? Ya está demostrado la primera propiedad. La segunda, ¿qué dice? A ver. Acá decimos AB mide igual con CD y aquí BC mide igual con AD. Y a la segunda. Para la segunda propiedad, el teorema dice, los ángulos opuestos, alfa y teta, miden iguales. Alfa y teta miden iguales. Beta y phi miden iguales. O sea, los ángulos opuestos miden iguales. ¿Por qué los ángulos opuestos miden iguales? Mira, volviendo aquí a la demostración, puedes observar que este ángulo mide alfa más teta y este también. ¿Cierto? O sea, los ángulos opuestos están midiendo iguales. ¿Y cómo sé que este ángulo mide igual con él? Fácil, mira, si esto mide beta, entre A y B el ángulo mide beta, acá también, pues ¿no? Entre A y B el ángulo debe medir beta. Ya está. Los lados opuestos van a medir iguales. Se acabó el asunto. Problema número 3. ¿Qué dice la número 3? A ver. Problema número 3. En un trapecio, las diagonales miden 14 y 24. A ver, en un trapecio ABCD. Gracias. A ver, acá. Bueno, X sale 30, pero recuerda aquí, retomando el problema 1, ¿no? El complemento de X vendría a ser igual a 60, ¿no? Y ahí terminó el problema. Listo. Problema número 3. Dice, en este cuadrilátero, en este trapecio, las diagonales miden 14, esta va a medir 14 y la otra va a medir, por dato, 24. Esto mide 14 y esto mide 24. Hallar el mínimo valor entero que puede tomar la longitud de la mediana del trapecio. Recuerda, mediana o base media. Mediana o base media. Ya está. ¿Cuánto es el menor valor entero de esta mediana? X. ¿Ya? A ver. Según lo que les comenté ya en la segunda clase, les dije, si en su problema aparece la palabra entero, ¿qué teoremas debes tomar en cuenta? ¿Recuerda? Correspondencia o existencia. ¿Qué más? Si en un triángulo tengo el punto medio de un lado, ¿qué teorema voy a tomar en cuenta? El teorema de la base media. ¿Sí? Mira, con esos dos detalles este problema se resuelve de una forma sencilla. Mira, tengo aquí, ¿sí? Aquí hay un triángulo ACD, lo voy a dibujar por acá. ACD, este lado mide 14 y aquí está el punto medio N.
Para aprovechar justamente ese punto medio, ubico aquí el punto medio y trazo la base media. Esto va a medir la mitad, 7. Es lo que voy a hacer acá. Ubico por acá el punto medio y trazo este segmento, digamos punto Q. Esto va a medir 7. Ahora, mirando ese triángulo, aquí, punto medio en este lado, punto medio en el otro, por base media, este segmento va a medir la mitad de este lado, que sería 24, esto sería 12. Ya está. Aquí, en ese triángulo MQN. ¿Ya? En el triángulo MQN. Se sabe que la longitud de un lado cualquiera es menor de la suma y la diferencia. Listo. De aquí, el valor de x es mayor que 5. ¿Qué nos piden hallar? El menor valor entero. El menor valor entero de x sería 6. Listo, x sería 6. Se acabó. A ver, ¿qué ocurre en el problema 4? ¿Qué dice? Allá, en un trapecio isósceles ABCD, dice, la distancia entre sus bases es 4, o sea, dicho de otra forma, la altura del trapecio mide 4. ¿Sí? ¿Qué más? El ángulo ABC, este ángulo mide por datos 127. ¿Cuánto mide el segmento que une los puntos medios de las diagonales? Ya. ¿Cuánto mide el segmento que une los puntos medios de las diagonales? Justamente por este problema le decís el comentario, pues. A ver, recuerde. La longitud de un segmento en un trapecio que une los puntos medios de las diagonales es igual a la semidiferencia, ¿sí? Semidiferencia de las bases. Pero les dije que no es necesario que trace las diagonales y luego el segmento, para nada. Simplemente vas a recordar que ese segmento resulta ser la semidiferencia de las bases. Nada más, semidiferencia de las bases. ¿Ya está? Y eso es lo que vamos a buscar, la semidiferencia de las bases. Bien, ¿qué más ocurre por aquí? 127, este ángulo debe medir 53, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos suman 180. ¿Qué más? El trapecio es un trapecio isósceles, así que este lado mide igual con este otro lado. Isósceles 53, aquí el ángulo también debe medir 53. Este triángulo es muy conocido por nosotros. 4, esto de acá también debe medir 4. Disculpe, 4, ¿qué estoy hablando? Lo hice a propósito, ¿ah? ¿Ya? Quería ver si estaban atentos. 3, ¿de acuerdo? 3. Ya. Antes de seguir con el problema, una pregunta. Si aquí esto mide, por decir, 17, ¿cuánto mide la base media del trapecio? ¿Ah? ¿Sabe? No lo sabe, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? Hay una propiedad. Cuando esto es un trapecio isósceles, esto mide lo que mide la base media, o sea, 17. Y esto mide lo que mide el segmento que une los puntos medios de las diagonales. O sea, desde el inicio ya saben que la respuesta es 3. Sí, pero solo que el problema lo voy a resolver como si no supieran la propiedad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que vas a hacer? Con cosas elementales, con detalles elementales. ¿Qué se dijo aquí? Si tienes la altura de un trapecio, ¿cómo lo aprovechas? Trazando la otra altura. Ahí está la otra altura. ¿Cuánto mide? 4.
53,4, esto mide 3. Si esto mide B, esto de acá también debe medir B. Y ya está. Simplemente ahora reemplace. Dice, el valor de X es la semidiferencia. 6 más B, ¿no? 6 más B menos la base menor, B. Se cancelan y el valor de X sería igual a 3. Justo lo que les había comentado. El tema de polígono, definición, pueden ir copiando o leyendo en todo caso lo que está escrito aquí, mientras termino de dibujar en esta parte de la pizarra, ¿ya? Una consulta, confirman si es que les han repartido la hoja de evaluación, ya, para poder trabajar también con la hoja durante la clase, por favor, confirmen en el Messenger. A ver.
Bien, vamos a empezar. Bien, la primera parte de la definición nos quiere decir lo siguiente, por aquí. Nosotros podemos tener una colección de puntos, bueno, para no exagerar mucho, digamos que sean 5. Estos puntos se pueden unir de manera consecutiva, digamos el primer punto, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿no? Los podemos unir de esta forma, el primero con el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto y el último, el quinto se une con el primero. La unión de todos estos polígonos, de todos estos segmentos, recibe el nombre de polígonos. Ahora, esas condiciones que usted ve allí, nos quiere decir lo siguiente, que si estos puntos se unen de esta forma, más o menos, está bien, hemos unido de forma consecutiva los puntos, pero ¿qué sucede? Estos segmentos se están intersectando en un punto que no es el extremo de ninguno de los segmentos. Entonces, esa figura así dibujada no se llama polígono, ¿de acuerdo? Porque no está cumpliendo con la primera parte de estas condiciones, con la parte A. Y la segunda parte sirve para evitar, o sea, dos segmentos con un extremo común. Por ejemplo acá, esos dos segmentos con un extremo común deben ser no colineales, porque en todo caso, si no se cumple esa condición, por aquí, podría ocurrir que la figura llegue a tener esta forma, pues. Si bien es cierto, la figura es un polígono, pero no estaría determinado por los 5 puntos que se han dado, pues. ¿De acuerdo? Para poder definir un polígono a partir de esa colección de puntos que se tienen, los puntos deben ser no colineales, o dos segmentos con un extremo común deben ser no colineales, no debe pasar cosas como estas. ¿De acuerdo? Porque en todo caso estaría de más tomar en cuenta este punto. ¿Sí? Bien. En esta figura definimos 3 elementos. A ver. Los vértices son los puntos coplanares, P1, P2, P3 y así hasta llegar al punto P(n). ¿Sí? Los lados son los segmentos P1, P2, P2, P3, ¿sí? Hasta llegar al último P(n), P1. Los ángulos internos. Mirando aquí este dibujo, observen, dos lados de esta figura determinan un ángulo. Dos lados determinan un ángulo. Esos ángulos determinados por dos lados del polígono se van a llamar ángulos del polígono. O en todo caso, ángulos internos del polígono. ¿Sí? Los vamos a denotar aquí de esta forma. El ángulo interno de vértice P(1), de vértice P(2) y así hasta el ángulo interno de vértice P(n). Una pequeña observación, note este detalle. Este polígono tiene n vértices, n lados y n ángulos internos. Entonces podemos dar una propiedad aquí. El número de lados es igual al número de vértices y es igual al número de ángulos internos. ¿De acuerdo? Todos ellos en este caso son n. ¿Está? Bien. Por aquí. Cuando nosotros vamos a unir dos vértices no consecutivos de un polígono, por ejemplo, podemos unir el vértice P(1) con el vértice P(5), ¿de acuerdo? Trazamos esta línea P(1), P(5). A esta línea le vamos a llamar diagonal. Ejemplo de diagonal P(1), P(5). Claro, se pueden trazar más diagonales y de hecho que aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en total? Eso va a depender de la cantidad de lados que tenga el polígono y la propiedad es esta. El número de diagonales totales que se puede trazar en un polígono es igual al número de lados multiplicado por el número de lados disminuido en 3 sobre 2. Esta es la fórmula para saber cuántas diagonales en total se van a poder trazar. Diagonal media. Cada vez que ustedes unan el punto medio de un lado con el punto medio de cualquier otro lado, por ejemplo aquí, el segmento MN, este segmento recibe el nombre de diagonal media. ¿Sí?
ejemplo de diagonal media acá, MN. Claro, la pregunta, ¿cuántas diagonales medias se pueden trazar? El número de diagonales medias es igual al número de lados por el número de lados disminuido en una unidad sobre 2. ¿Ya? A ver, algunos ejemplos por aquí. ¿Sigue? A ver. Ejemplo. ¿En qué polígono el número de lados es igual al número de diagonales? A ver, ¿qué polígono tiene tantos lados como tantas diagonales? O sea, esto. El número de lados de un polígono es igual a su número de diagonales que se pueden trazar. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? ¿Ya? Dices, a ver, profe, si el número de lados es n, el número de diagonales totales sería el número de lados por el número de lados disminuido en 3 sobre 2. ¿Sí? Esta 2n se cancela, aquí queda 1, pasa a multiplicar, 2 sería igual a n menos 3. Pasa al otro lado y el valor de n vendría a ser 5. Entonces se trata de un polígono de 5 lados, o sea, un pentágono. ¿Un número cualquiera? 6. Por ejemplo, a ver, 6. A ver, si la diferencia entre el número de diagonales medias y el número de diagonales totales que tiene un polígono es 6, ¿cuántos lados tiene ese polígono? A ver qué dice. ¿Cuántos lados tiene un polígono en el cual esa diferencia es 6? Diagonales medias y diagonales totales. ¿Mm? ¿Ya? A ver, dices, el número de diagonales, mira, si el número de lados del polígono fuera cualquier valor, no necesariamente n, digamos que sea una letra por decir h. O sea, si el número de lados es h, entonces, este valor es igual al número de lados por el número de lados disminuido en una unidad, sobre 2, menos este valor es el número de lados, h, por el número de lados disminuido en 3 unidades, sobre 2, y esto nos debe dar 6. Son homogéneas, un solo valor aquí, sería h cuadrado menos h, menos aquí sería h cuadrado, ojo, menos con este menos sería más 3h. Esto sería igual a 6. ¿Sí? ¿Qué sucede acá? H cuadrado con h cuadrado se cancelan, quedaría 3h menos h. Eso sería 2 veces h entre 2, igual a 6. ¿Cuánto es el valor de h? 6. ¿Sí? No es coincidencia, el número de lados es 6, es que en realidad esto es una propiedad. El número de la diferencia entre el número de diagonales medias y diagonales totales siempre nos va a dar el número de lados del polígono. Siempre. Siempre. Bien, ahora pasamos por aquí. Tipos de polígonos. ¿Ya? Tipos de polígonos. A ver, todo más arriba. A ver, ¿qué sucede? A todo polígono que tenga esta forma le vamos a llamar convexo. Pero claro, es decir que de esta forma es un poco burda de decir las cosas. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes trazan una recta secante al polígono, y si esa recta siempre intersecta al polígono en 2 puntos nada más, entonces ese polígono se va a llamar convexo. Y si usted consigue un polígono en el cual al trazarle una recta secante, esta lo intersecta en más de 2 puntos, entonces el polígono se va a llamar cóncavo. Hay 2 grupos, los polígonos convexos y los polígonos cóncavos. En realidad a nosotros más nos va a interesar estudiar a los polígonos convexos. ¿De acuerdo? Polígonos convexos. Bien. ¿Qué es un polígono equiángulo? Es aquel polígono que tiene todos los ángulos internos de igual medida. En este caso, alfa, 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 alfa y esto también. Todos los ángulos internos miden iguales. Claro, de hecho usted querrá decir, profe, ¿y cuánto mide cada ángulo? Estos valores, los valores de alfa en este caso van a ser
valores especiales, valores particulares, no van a ser cualquier valor. Claro, este valor depende de la cantidad de lados que tenga el polígono. Lo vamos a estudiar en esa lista de teoremas que está más adelante. Ahora, aquí hay un detalle que a veces quizás muy pocos me van a comprender, hasta van a estar dudando. Un polígono equiángulo también puede ser cóncavo. Mira, este polígono, aquí este ángulo mide 90, este ángulo mide 90, este también, este ángulo mide 90, este también, y este es un ángulo. Su medida está representada por esto. ¿Cuánto mide? 90. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice la definición de ángulo del polígono? Es aquel ángulo determinado por dos lados. Este es el ángulo. ¿Cuánto mide? 90. Note que todos los ángulos miden iguales. O sea, esto es un polígono equiángulo, pero cóncavo. Este es un polígono convexo, equiángulo y convexo. Los equiláteros son aquellos que tienen todos sus lados de igual longitud. A ver, acá todos estos miden iguales y también puede notar que este es un polígono equilátero cóncavo y este es un polígono equilátero convexo. Sí, también hay cóncavos y convexos. De hecho, que nuestra atención, repito una vez más, va a estar centrada en aquellos que son convexos. Y por último, ¿qué es un polígono regular? Ya. Un polígono se llama regular si cumple tres condiciones. Debe ser convexo, debe ser equiángulo y debe ser equilátero. ¿Sí? Tres cosas: convexo, equiángulo y equilátero. Equilátero, todos los lados van a medir iguales. Listo. Equiángulo, todos los ángulos deben medir iguales. Si aquí este ángulo mide beta, los demás ángulos también deben medir beta. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Quieras saber cuánto es beta? Se va a estudiar esto en la siguiente columna. Una característica de los polígonos regulares es que ellas se pueden inscribir en una circunferencia cuyo centro de la circunferencia, se llama también centro, pero del polígono. ¿De acuerdo? Centro del polígono. Y cuando usted une el centro del polígono con dos vértices consecutivos, este ángulo de color rojo que observa aquí se llama ángulo central. ¿De acuerdo? Y en este caso, θ representa la medida de un ángulo central. Bien. Por acá voy a explicar un detalle. A ver, veamos por aquí. Dije, un polígono se llama regular si cumple tres condiciones. Te dirá, profe, pero que no solamente es que sean equiángulos y equiláteros. No es así. Imagine que tienes acá un cuadrado, ¿sí? Partes aquí, en tres partes congruentes a los lados del cuadrado, y por acá haces lo mismo, en tres partes congruentes. ¿Ya? Ahora voy a borrar estas líneas. ¿Qué ocurre por aquí? ¿Puede distinguir a esta figura? ¿Sí? Eso parece una cruz, ¿no? Ya, eso es un polígono equiángulo y equilátero, pero no es regular. ¿Por qué? Porque no es convexo, pues. Note que todos los lados miden iguales y todos los ángulos internos miden 90, pero no es regular, repito, porque es un polígono cóncavo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lo bueno es que aquí no se hacen preguntas teóricas, porque si hubieran preguntas teóricas sí tendrían bastantes problemas, ¿no? Solo es problema de cálculo, lo que ustedes van a resolver el día domingo. Así que detallar mucho la parte teórica creo que no tendría mucho sentido por ahora. Bien. Teoremas. La primera parte es para aquellos polígonos que son convexos. Ya les había comentado, nos interesan más los convexos, no los cóncavos. ¿Qué dice la primera propiedad? En cualquier polígono que sea convexo, la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180 por el número de lados disminuido en 2. Y la suma de las medidas de los ángulos externos es igual a 360 grados sobre su número de lados. ¿De acuerdo? Para polígonos que son regulares o que sean equiángulos, pero recuerda, equiángulos pero que sean convexos, ¿sí? En esos polígonos la medida de un ángulo interior
es igual a 180, la suma total, 180 por el número de lados disminuido en 2 entre n. Y la medida de un ángulo externo es igual a 360 entre su número de lados. Listo. O sea, un ratito, disculpe. Acá un pequeño error aquí arriba, por favor. La suma de las medidas de los ángulos externos en un polígono convexo siempre es 360. La medida de un ángulo exterior es igual a la suma total entre la cantidad de lados que se han sumado. Disculpen ahí arriba. Bien, aquí hay un detalle, jóvenes. Sí, usted dirá, profe, no habló nada de polígono de ángulos externos. ¿Qué sucede? Cuando se tiene un polígono convexo, se entiende que el ángulo externo es aquel ángulo que se determina al prolongar un lado. Este es un ángulo externo, esto de aquí también, esto también, esto es un ángulo externo. ¿Qué ocurre? Cuando un polígono es convexo, tiene sentido hablar de ángulo externo. Pero cuando un polígono es cóncavo, ahí se pierde la idea de ángulo externo. Entonces, de ahí que la definición de ángulos externos solo están restringidos para los polígonos que son convexos. ¿Ya? Bien, y acá va una idea. Mira, imagina que acá, esto es un polígono equiángulo convexo en el cual cada ángulo va a medir 144. ¿Sí? Es un polígono equiángulo convexo. Cada uno de estos mide 144. ¿Cuántos lados tiene el polígono? ¿Cuántos lados tiene este polígono? Ya, yo no dudo que va a poder resolver el problema, porque aquí me interesa que usted vea cómo lo hace. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Ah, profe, está recontra facilito, porque esto de aquí es igual, la medida de un ángulo interno, según la fórmula, es igual a 180 por el número de lados disminuido en 2 entre n. Muy bien, ya, listo, opere pues y calcule el valor de n. Pero aquí hay una sugerencia, jóvenes. Cuando ustedes van a tener un polígono regular o un polígono convexo, ángulo convexo, lo mejor que puede hacer es considerar el ángulo externo. Prolongue y aquí tiene un ángulo externo. ¿Cuánto va a medir? 36. Y ahora observe, la medida de un ángulo externo, esta propiedad dice, es igual a 360 entre su número de lados. Note lo simple que es esta igualdad comparándola con la anterior, pues, ¿no? Aquí de frente ya sabes que n es 10. En cambio acá tienes que hacer una serie de operaciones. Esa es la sugerencia. Cuando tienes un polígono regular o equiángulo convexo, trabaje con el ángulo externo. ¿No me cree? A ver, resuelva este problema. Eso fue para calentar nada más, ¿ah? A ver, esto es un polígono regular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Prolongas este lado, prolongas esta diagonal, y de pronto aquí el ángulo mide 90. ¿Ya cuántos lados tiene el polígono? ¿Cuántos lados tiene este polígono? A, B, C, D por acá. ¿Sí? Por acá habrán más lados. No puedo cerrar el polígono porque justamente ese es mi problema. No sé cuántos lados tiene. A ver qué dice. Es un polígono regular. ¿Cuántos lados tiene el polígono? ¿Ya? ¿Ya? A ver, retomamos las cosas. ¿Ya le salió? Dices, polígono regular, definición. Todos los lados deben medir iguales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este triángulo resulta ser isósceles, es por eso que este ángulo mide igual con él. ¿Ya está? Ahora note lo siguiente, este ángulo no es cualquier ángulo, ese ángulo se llama para el polígono ángulo externo. Justamente esa es la sugerencia. Cuando tienes un polígono regular, considere el ángulo externo. ¿Cuánto mide este ángulo? Quizás no lo vas a poder calcular aquí mismo, pero sí aquí.
Si usted prolonga este lado, este ángulo es la suma de los dos. Esto mide 2 alfa. O sea, el ángulo externo mide 2 alfa. Este ángulo externo también debe medir 2 alfa. Ahora, no se emocione y diga, ya profe, este ángulo también mide 2 alfa. No, este ángulo no es un ángulo externo. ¿Lo ve? Este ángulo no es un ángulo externo. Pero si ustedes prolongan este lado, esta parte sí lo es. Esto mide 2 alfa. Y esto opuesto por el vértice mide alfa. Y ya está. En ese pequeño triángulo rectángulo dices 2 alfa sumado con 3 alfa nos debe dar 90. De aquí concluye que el valor de alfa es igual a 18. ¿Qué más? Dices, la sugerencia es que consideres el ángulo exterior. ¿Cuánto mide el ángulo exterior? 2 alfa. ¿Cuánto es entonces? Si alfa es 18, 36. Entonces se sabe que el ángulo externo es 360 entre su número de lados. Y esto otra vez es igual a 36, por lo tanto n es igual a 10. ¿Sí? Bien. Deben notar, jóvenes, que generalmente les estoy pidiendo el número de lados porque usted mire las propiedades, se da cuenta que las fórmulas giran en torno al número de lados del polígono, porque ese va a ser un primer problema, saber cuántos lados tiene un polígono. Y para terminar, solo en polígonos regulares, ¿qué ocurre? La medida del ángulo central es igual a la medida del ángulo exterior. Y esto es igual, ya sabemos, 360 entre su número de lados. Listo. Problema número 5. Dice, en un polígono convexo, el número de diagonales es mayor en 133 que el número de lados del polígono. ¿Cuántos lados tiene ese polígono? A ver, el número de diagonales, dice, que se pueden trazar es igual a 133 más el número de lados que tiene el polígono. ¿Ya está? Vamos a suponer que el número de lados del polígono es K. ¿De acuerdo? Ya, esto de aquí sería igual al número de lados por el número de lados disminuido en 3 sobre 2. Debe ser igual a 133 más el número de lados, que en este caso es K. Este valor pasa al otro miembro, sería K por K menos 3 sobre 2 menos K, igual a 133. Ya, lo que sigue lo voy a hacer en borrador. Observen, si lo opera, eso sería K por K menos 3 sobre 2 menos 2K entre 2, ¿no? Multiplico y divido. Ya, eso para homogeneizar estas dos fracciones. Esto se transforma en esta expresión. Listo. Ya, aquí multiplicas K cuadrado menos 3K menos 2K igual 133 por 2. Esta operación sería K cuadrado menos 5 veces K igual a 133 por 2. Factorizas K y vas a tener esto. K multiplicado con K menos 5 es igual a 133 por 2. Y aquí hay un detalle. Mire, lo bueno de ese tema de polígonos es que nosotros trabajamos con números enteros, ¿sí? Entonces, esta ecuación, esta igualdad se puede resolver con aritmética y no con álgebra. A ver. ¿Dónde está? Un ratito. Gracias.
Ya, mira, le decía lo siguiente. Tienes acá un producto de dos números que son naturales. ¿De acuerdo? Te va a dar un valor que tienes acá. La idea es encontrar aquí dos factores, ¿sí? Descomponer este número en dos factores de modo que uno sea 5 unidades más que el otro, o que uno sea 5 unidades menos que el otro. Por ejemplo, 133 se puede escribir como, si no me equivoco, 19 por 7, y esto por 2. Y 7 por 2 puede ser escrito, bueno, 7 por 2 es 14. Y justamente lo que tienes acá, K por K menos 5, te da esto. O sea, aquí esto es igual a un producto de dos números naturales, de modo que uno sea 5 unidades más que el otro. Eso quiere decir que el valor de K debe ser igual a 19. Listo. Número 6, mira. La número 6. Dice, acá hay un trapecio, ¿sí? Acá hay un trapecio ABCD. El ángulo en D mide 65 y el ángulo en B mide 130. Luego dice, AB mide 6. Entonces, ¿cuánto mide el segmento que une los puntos medios de las diagonales? Problema 6. Observe, puntos medios de las diagonales. ¿Ya? Pero aquí hay un detalle que fue dado aquí en la observación. Cuando un ángulo es el doble del otro, ¿se acuerda? La base, ¿se acuerda de esta observación? Cuando un ángulo es el doble del otro, la base es la suma de los lados que determinan a ese ángulo. Sí, y mira acá, pues qué curioso. Este ángulo es el doble de él. Por lo tanto, si este lado mide B, entonces este lado debe medir B más 6. ¿Qué me piden hallar? X. La longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales. Ya les he dicho, no tracen las diagonales y luego el segmento. Para nada. Solamente recordar que ese segmento es la semidiferencia de las bases, AD y BC. Solo que ahora sabemos que AD mide B más 6 y BC mide B sobre 2. ¿Cuánto sale X? 3. ¿Se acabó? Así. Bien, la 4 también, la 5, la 6, la 7. Ya. Miren, tengo una solución muy interesante de este problema. A ver, es un paralelogramo ABCD. Aquí hay un ángulo que mide 90 y esto ocurre en el punto T. Acá hay un punto M, esta línea es una bisectriz, alfa y alfa. Ya dice CD mide 9, BC mide 14. Entonces, ¿cuánto es el valor de MB? ¿De acuerdo? Estamos hablando del problema número 7. A ver. Ya, por definición, es un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos. Así que este ángulo debe medir alfa, igual con él. Alfa aquí y alfa aquí, el triángulo resulta ser isósceles. ¿Sí? Esto debe medir 9. Ahora observe. Esto mide 2 alfa. Entonces, este ángulo debe medir 180 menos 2 alfa. ¿Cierto? Y este ángulo, como aquí esto mide 90 y esto mide alfa,
esto debe medir 90 menos alfa. ¿Sí? Y se dio cuenta, mira, esto es un trapecio. Esto es un trapecio. ¿Y qué ocurre en ese trapecio? Este ángulo, mira, es el doble de este. ¿Se acuerda? ¿Qué pasa cuando en un trapecio, un ángulo es el doble de otro? La base mayor es la suma de estos dos, ¿cierto? Ya, pues ahí está. Se acabó el problema. ¿No? Dices, la base mayor, x más 14 es igual a la suma de estos dos, 9 más 9. Pasa a restar y el valor de x frente sería 4. ¿Listo? ¿Se acabó? Claro, usted dice, profe, yo no sé esa propiedad, que ya no hay problema. ¿Cómo se resolvería el problema sin esta propiedad? Lo va a hacer así. Un poco más larga la solución, pero mira. Dices, ABCD paralelogramo. ABCD es un paralelogramo. Es por eso que los lados opuestos miden iguales. El lado AD mide igual con el lado BC y debe medir cada uno 14. Así que este lado debe medir 5. ¿Qué más? A ver. Ya, este ángulo sabemos que mide 90 menos alfa. Este ángulo, como ellos son paralelas, 2 alfa, este ángulo debe medir 2 alfa. ¿Sí? Ya. Y en ese triángulo, la suma de los tres nos debe dar 180. Es por eso que este ángulo debe medir 90 menos alfa. ¿Qué triángulo tienes acá? Isósceles. Esto debe medir x. ¿Qué más? Mire, opuesto por el vértice, esto también mide 90 menos alfa. Como ellas son paralelas, este ángulo mide igual con este. 90 menos alfa también debe medir 90 menos alfa. ¿Qué triángulo tienes aquí? Isósceles. Esto debe medir 5. Y ya está. Como ABCD es un paralelogramo, entonces este lado AB debe medir igual con el lado CD. O sea, dicho de otra forma, 5 más x debe ser 9. Por lo tanto, ¿cuánto sale x? 4. ¿Listo? Se acabó el problema. ¿Listo? Se acabó el problema. Problema número 8. Problema número 8. ¿Qué dice la número 8? A ver, aquí hay un cuadrado. Un cuadrado ABCD. ABCD. Luego hay un triángulo equilátero. Hay un cuadrado más por acá. ¿Sí? Un cuadrado más o menos por aquí. ¿Está? Este sería el cuadrado APQR. APQR. ¿Está? PC mide 3, DP mide 1. ¿Cuánto mide entonces DR? ¿Cuánto mide esta línea? ¿De acuerdo? ABCD es un cuadrado y APQR es otro cuadrado. ¿De acuerdo? Mira. El lado de ese cuadrado vendría a ser 4. Como esto mide 90 y esto es 3 y esto es 4, se puede trazar esto para decir que esta línea va a medir 5. ¿Sí? ¿Ya? Cuadrado. Este lado mide igual con este lado. Y este otro lado mide igual con este lado. ¿Está? Ahora observe. Este triángulo tiene bolitas y serrucho. Y este otro triángulo también tiene bolitas y serrucho. ¿Son congruentes? No.
pero pueden ser. ¿Se acuerdan, no? El tener dos elementos congruentes no garantiza que los triángulos sean congruentes. Claro, no, usted va a decir, profe, pero mira, esto es X y esto lo conozco, X debe salir 5. Claro, conviene que ellos sean congruentes. Por eso que nos concentramos con estas dos figuras. Decimos, a ver, voy a demostrar que son congruentes. Digo, si este ángulo mide alfa, vamos a ver cuánto mide este ángulo. ¿Ya? Como esto mide 90, si esto mide alfa, este ángulo mide 90 menos alfa. Todo esto mide 90. Como esto mide 90 menos alfa, así que esta parte debe medir alfa. ¿Ya está? Y ahora sí, bolitas alfa serrucho, bolitas alfa serrucho. Sí, son congruentes. Decimos acá entonces triángulo RAD es congruente con el triángulo RAD, congruente con el triángulo PAB. ¿Por qué son congruentes? Recuerda el axioma de la congruencia, ¿no? Axioma lado, ángulo, lado. Por lo tanto, el valor de X es igual a 5. Se acabó. Problema número 9. Ya. A ver, la número 9, ¿qué dice? ABCD es un cuadrado. Y DCPQ es un romboide. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo APD? APD, ¿cuánto es la medida de este ángulo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya, observen, ¿ah? Solo voy a aprovechar lo más elemental, pues, ¿no? Sé, por ejemplo, que este es un cuadrado, así que este lado debe medir igual con este lado. ¿Qué más? Esto es un paralelogramo, este lado mide igual con este. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí el ángulo mide 90, también aquí, ¿no? En particular acá. Observen esto. Pregunto, ¿este triángulo es congruente con este triángulo? ¿Qué dicen? ¿Congruentes? ¿Pueden ser? ¿Se dan cuenta? No, pues, algo que esté en otra geometría. No es que puedan ser congruentes. Note que esto es hipotenusa y esto es cateto. En la vida van a ser congruentes. Ni tampoco diga puede, ¿ya? Porque no, para nada. Pero como que hay algo entre ellos dos, ¿no? Como que puede pasar algo con ellos. O sea, lo dejamos por un momento allí y decimos, si aquí el ángulo mide teta, como ellas son paralelas, este ángulo también va a medir teta. Esto mide 90 por propuesto por el vértice. Ahora observe, ahí hay una figura que me imagino ya no nos debe causar problemas. Cuando estos miden iguales, este ángulo mide igual con este, ¿no? ¿Sí? Y así ese ángulo mide teta, este ángulo entonces debe medir teta. Seguirá y dice, profe, mira, ¿por qué no? Teta serrucho, ¿por qué no? Repito, aquí es hipotenusa y aquí es cateto, pues, en la vida. Pero claro, usted dice, profe, ahí debe pasar algo, claro. Mira, si nosotros trazamos por acá una perpendicular, ahora sí, este triángulo sí es congruente con ese triángulo.
pero de esa forma. Entonces, aprovechamos ese detalle diciendo, si este cateto mide B, por congruencia, este cateto también debe medir B. ¿Ya está? Ahora observe. Concéntrese en el triángulo DLP. DLP. Es un triángulo que está más o menos así. Este es X, acá hay una perpendicular, acá también. Esto mide B y esto mide B. DLP. ¿Ya? Bueno, así como está la figura, como que no va a poder decir nada, pero observe por acá. Esto es un paralelogramo, estas son sus diagonales, propiedad de los paralelogramos. Las diagonales se intersectan en su punto medio, o sea, sabes que estos dos miden iguales, por el teorema de los puntos medios. Como son paralelas, estos dos también deben medir iguales. ¿Ya está? Cuando ese cateto mide B y el otro es el doble, el valor de ese ángulo es igual a 53 medios. Se acabó el problema. 53 medios. Listo. Voy a escribir los detalles. A ver, una cosita. La 10, sé que lo pueden hacer, así que no creo que alguien me pida que le resuelva la número 10. ¿Ya? En compensación de la 10 le voy a resolver la número 13. ¿Les parece? ¿Sí, no? Ya, muy bien. Vamos a hacer eso. Pero vayan repasando el problema número 3. ¿Qué dice la número 13? En un paralelogramo ABCD se traza BH perpendicular a AC. ¿Ya? Dibuja su paralelogramo. Sería más o menos así. ABCD. Dice, se traza BH perpendicular a AC. Aquí está AC y le trazamos BH. Perpendicular a AC. ¿Ya? De modo que ABH, este ángulo, por dato, debe ser el doble de DHC. DHC. O sea, si este ángulo mide alfa, por dato, esto mide el doble. ¿Ya? BH mide 8. HC es el doble de AH. A ver. Si esto mide algo B, digamos, por dato, esto debe medir 2B. Con todas esas condiciones y con la aclaración de que BC debe ser más grande que AB, se pide calcular la longitud de BC. ¿Sí? La longitud de BC. ¿Cuánto mide BC? ¿Está? A ver. En un paralelogramo, los lados opuestos deben medir iguales, así que este lado mide igual con este otro. ¿Sí? ¿Qué más? Este ángulo y este otro ángulo deben medir iguales. No, estos dos miden iguales, ya que estas dos líneas son paralelas. Algo parecido a lo que ocurrió en el problema anterior, observe. Aquí hay un triángulo que tiene beta serrucho. Acá hay otro que tiene también beta serrucho, pero este es un triángulo rectángulo y este no lo es. ¿Cómo logro relacionar las dos figuras? Si está en un triángulo rectángulo, trazo por aquí
una perpendicular, pues. Listo. Entonces, este triángulo sí es congruente con ella. ¿De acuerdo? Como son congruentes, lo que uno tiene, el otro lo tiene. Cateto al lado de beta mide B. Cateto al lado de beta, esto debe medir B. Y como todo mide 2B, entonces la parte que queda, esta debe medir B. ¿Y se dio cuenta? Mira, esto es una altura y a la vez es una mediana. Cuando la altura es una mediana, es porque el triángulo es isósceles. O sea, alfa debe ser igual a beta. ¿Estamos? Alfa es igual a beta. Y si alfa es igual a beta, ¿sí? Si alfa es igual a beta, en el triángulo rectángulo AHB, ¿qué ocurre? Beta más 2 alfa es igual a 90. Ah, pero beta es igual a alfa, o sea, esto de aquí es alfa. El valor de alfa sería igual a 30. Ya está, se acabó el problema, ¿no? ¿O no? A ver, aquí, un ratito, se pide calcular DH, ¿ah? DH. ¿Cuánto mide DH? Sí, pero DH es serrucho, ¿no? Esto de aquí, X, esto es X, y esto de acá también es X. Ya, pues, ¿cuánto vale X? Sí sabemos que este ángulo mide 30 grados. 38, ¿cuánto vale X? 16. Se acabó. El valor de X es igual a 16.